Amados hermanos, feliz día del Señor. La figura sacerdotal está presente podríamos afirmar, en casi todas las religiones que se conocen. Y en realidad esto obedece a la expresión de un simple fenómeno humano, cual es el de que haya liderazgo cuando se congregan los hombres, cuando se hacen grupos. Surge de manera natural figura de líderes. Sin embargo, cuando hablamos de liderazgo espiritual, estamos hablando de algo muy serio y también de alto riesgo, por lo que puede implicar. De hecho, en ciertas circunstancias podemos percibir que en algunos liderazgos espirituales hay como un halo místico, un toque de misterio que raya en lo esotérico en muchas oportunidades, y que esto sucede principalmente cuando quien ejerce ese liderazgo espiritual pretende erigirse en intermediario entre la feligresía y la deidad, sea cual fuera la religión de la que estemos hablando. Estoy refiriéndome aquí a lo que pudiera suceder con un chamán, con un obispo, con un lama, con un imán, con un gurú, no importa. Cuando desde ese líder se proyecta la posibilidad de que él está como más cerca y tiene más acceso a la deidad y puede conseguir más fácilmente que el resto de los feligreses favores de ese X Dios, o puede calmar la ira o encontrar algún beneficio, estamos frente a un problema serio. Los sociólogos han analizado correctamente, creo yo, este fenómeno del liderazgo religioso y advierten sobre las posibilidades de que se dé el caudillismo, de que exista cierta dotación de privilegios a ese X líder espiritual, y que por supuesto ejerza cuotas de poder que pudieran hasta rayar en el abuso de los que se congregan o le siguen. No en vano se detectan que existen jerarquías, castas sacerdotales en muchas religiones. Esto debe ser de cuidado, de atención. Si revisamos la historia bíblica y nos remontamos al fenómeno sacerdotal, cómo surge en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, según nos narra la documentación del Antiguo Testamento, encontraremos que comienza en tiempos de Moisés, es decir, recién salido el pueblo de Dios del cautiverio del imperio del Nilo, a las orillas, en las laderas del monte Sinaí. Viene el advenimiento de la ley, la recibe el pueblo, se edifica el tabernáculo, que habrá de ser la tienda del encuentro, donde se hará presente la gloria de Dios, y surge en esa misma simultaneidad la designación de parte de Dios, la nominación, la elección de parte de Dios de un sacerdote, sumo sacerdote, de nombre Aarón, el hermano del patriarca.
Y leo para ustedes cómo esto lo relata 1400 años después el escritor de la carta a los Hebreos. Nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado de Dios, como en el caso de Aarón. Hebreos 5:4. En el caso de Aarón, no fue él que se autonominó, no lo eligió un grupo, un cónclave, no es nombrado por su hermano, fue llamado por Dios, elegido por Dios, designado por Dios. Así comienza la figura del sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y como sacerdotes en general, para ministrar tareas templarias, para realizar los sacrificios, para cuidar el templo y mantener el culto, Dios decidió que fuera la tribu de Leví, pero de manera exclusiva, la que llevara a cabo a través de sus varones la tarea sacerdotal. Por lo tanto, nos encontramos que los levitas fueron designados por Dios en su soberanía como los varones sacerdotes de todo el pueblo de Israel. Advertencia: nadie de otra tribu, de las otras 11, podía ser sacerdote. El sacerdocio estuvo restringido a la tribu de Leví, que debía de dedicarse a esto. Y el sumo sacerdote fue designado, elegido por Dios en la persona de Aarón. Hermanos, los levitas coexistieron, por lo tanto, con patriarcas, con jueces, con autoridades, con reyes, con profetas, y nunca pretendieron tener privilegios superiores o responsabilidades y cuotas de poder mayores que las que estaban asignados en la ley mosaica. La liturgia levítica tenía sus límites y sus ordenanzas, y ellos tenían que sujetarse a ello. No hubo abuso sacerdotal. Cierto también que si Aarón fue designado por Dios, los que siguieron siendo sumos sacerdotes lo fueron por herencia, lo fueron por genealogía levítica, aarónica. Este régimen sacerdotal, con un sumo sacerdote que de manera familiar pasaba el cargo a su hijo varón y así continuaba, y que sacerdotes todos eran solo los de las tribus de Leví. Este régimen sacerdotal, insisto, cesó cuando se hace presente el Mesías, el Cristo, Jesús de Nazaret. Las cosas habrían de cambiar. El régimen sacerdotal cambiaría de manera radical, tanto en los sacerdotes como en el sumo sacerdocio. Así que hoy dedicaré la reflexión que tendremos a revisar este cambio que se da con el nacimiento de la iglesia primitiva por el advenimiento de Cristo Jesús en el siglo I. Cambia, por lo tanto, quiénes serán sacerdotes, cambia, por lo tanto, quién será sumo sacerdote. El cambio es radical. Serán sacerdotes, atención, todos los creyentes en Jesús. Todos los creyentes en Jesús. Y será sumo sacerdote único y definitivo, sin sucesores, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios. Menudo cambio, radical cambio.
Y esto debemos de prestarle atención porque es central en el mensaje del Evangelio y usualmente no lo tocamos así. Hay dos asuntos entonces a atender. Los sacerdotes, ¿quiénes son sacerdotes a partir de Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y la fundación de la Iglesia cristiana? ¿Y quién es el único y definitivo sumo sacerdote a partir de ese momento? Dos asuntos que quiero que atendamos. Vamos con el primero. El Nuevo Testamento, hermanos, y los documentos del siglo I nos dicen que en la iglesia primitiva había apóstoles, había maestros, había pastores, había profetas congregacionales, había evangelistas, había ancianos, había diáconos. ¿Y qué dice de los sacerdotes? Voy a leer para ustedes lo que dice. Para muestra, 2 botones. Aquí va el primero. Primera carta del apóstol Pedro a todos los cristianos esparcidos en la cuenca del Mediterráneo. Leo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Atención a la primera línea. Ustedes todos son linaje escogido, real sacerdocio. Todos ustedes son sacerdotes al servicio del Rey de Reyes. Todos ustedes son sacerdotes al servicio del Rey. Esta es enseñanza en la iglesia primitiva. ¿Para qué? Que quede claro, todos son sacerdotes, todos los creyentes somos sacerdotes al servicio del Rey. ¿Para qué? Dice acá, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los ha escogido. Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel. Ahí va la función sacerdotal que es asignada. De aquel que los sacó de las tinieblas a su luz, porque Él es la luz. Hermanos, ese es el mensaje del religare. De ahí viene la palabra religión. Volver a ligar lo que se ha roto. La relación de Dios-hombre, hombre-Dios. Esta es la tarea sacerdotal. Exhibir, presentar, compartir, llevar el mensaje de aquel que lo ha hecho todo a favor de la nueva comunión, el nuevo pacto. El apóstol Pablo, en carta a la iglesia de Corinto, se refiere al mismo tema, y leo para ustedes. Y todo esto, de lo que estamos hablando, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Atención, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados. Y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Noten, hermanos, la palabra reconciliación aparece varias veces. Sí, pero la presencia del personaje central de Cristo aparece también el mismo número de veces, 4 veces. El ministerio de la reconciliación, del religare, el ministerio sacerdotal que se nos ha encargado es presentar a Cristo
en quien Dios reconcilió consigo mismo al mundo entero. Es presentarle a Él. Por eso las expresiones a través de Cristo, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo. 4 veces se exalta que la función sacerdotal es llevar el mensaje de la reconciliación que se hace realidad en Cristo Jesús. Esa es la función sacerdotal, hermanos. Así que la figura pastoral, sacerdotal, en el Nuevo Testamento no tiene facultad de intermediación entre la feligresía y el trono de la gracia. Lo repito, la figura pastoral que encontramos en el Nuevo Testamento, los pastores no tienen facultad para intermediar sacerdotalmente ante el trono de la gracia. Los pastores están muy claramente definidas sus funciones, especificadas en detalle en el Nuevo Testamento. Lo que nos corresponde a los pastores es tan solo apacentar la grey de Dios. Y apacentarla es darle el pasto espiritual que la grey, que el rebaño necesita. Instruir, consolar, enseñar, redarguir, exhortar, cuidar los pequeños rebaños que se nos han confiado y hacerlo con la asistencia del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos ha llamado, nos debe de asistir en capacitación a través de su palabra santa. Es la única forma de pastorear una iglesia. Así que lo voy a decir en estos términos, en una frase corta que quiero que quede. El pastor no es sacerdote de sus feligreses. Ningún pastor es sacerdote de sus feligreses. Por la gracia de Dios, todos los feligreses, cada uno de nosotros es sacerdote. Y tiene el mismo acceso que el anciano, que el pastor, que el evangelista, que el misionero, para entrar directamente al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Amén. Así es. Esto lo tuvieron muy en cuenta los reformadores, hermanos. Voy a citar, a Lutero, a Ulrico Zwinglio, voy a citar a Calvino. Concédenos, Dios Todopoderoso, que puesto que tú te has complacido en escogernos como sacerdotes para ti mismo, a todos, que nos consagremos a ti con todo lo que tenemos. Juan Calvino, sacerdocio universal, lo llamó el reformador. Sí, hermanos, todos los creyentes, cada uno de los creyentes es sacerdote. Ninguna iglesia cristiana puede ser pastorcéntrica. Pablo le escribe a los colosenses recordándoles que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no está hablando solamente de la iglesia universal, está hablando de cualquier iglesia, aún la pequeña iglesia de Colosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el centro de la iglesia, es el fundamento de la iglesia, es la piedra principal de la iglesia. Él es el príncipe de los pastores. Y esto lo resumimos si nos vamos al segundo asunto que les prometía teníamos que tratar. Y es el que se refiere al sumo pontífice para siempre. 4 palabras nada más. Son el título de nuestra predicación, Sumo Pontífice para siempre. Sí, hermanos, podríamos buscar en el libro de Génesis, podríamos buscar en los Salmos, podríamos buscar en el profeta Jeremías. Preferí
tomar la carta a los hebreos. Por razones obvias, dirán muchos, sí. En la carta a los hebreos es una carta que fuere su autor, Pablo u otro, escribe a todos aquellos cristianos de origen hebraico, de sangre judía, que conocían la ley mosaica, que conocían el pacto sinaítico, que conocían la liturgia levítica y que de repente se encontraban con que ahora el sacerdocio cambiaba y el sumo sacerdote cambiaba. Y entonces la carta a los hebreos, dos tercios de la carta están dedicados a este tema porque era importante y sigue siendo importante. Es una información doctrinal base, importante. Hermanos, se ha sucedido un cambio y este cambio lleva consigo el clímax de la fe. Lo lleva de tal manera que dedica varios capítulos y combina en un dualismo perfecto, armónico, nada menos que el sumo sacerdote de Dios es también el Cordero de Dios, quien habrá de oficiar el sacrificio único. Ese sumo sacerdote habrá de oficiar su sacrificio. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. He aquí el Cordero de Dios, es el Cordero Pascual. Hermanos, esta carta es escrita alrededor del año 70. Y en esta carta, en toda ella, no se hace nunca mención de Pedro. Se menciona, sin embargo, a un personaje histórico, enigmático, porque se dice que lleva algo de semejanza con el Hijo de Dios. Es un personaje geniásico, preabrahámico. ¿Y saben de quién estoy hablando? Se menciona a Melquisedec, alguien que fue pastor y rey, alguien que recibe de Abraham adoración a través del diezmo, pero es alguien que bendice a Abraham, quien lleva la promesa bendita de Dios de que a través de él se alcanzará toda la familia de la tierra. Es alguien que no tiene origen, no se sabe, no está ahí descrito su fin, no tiene genealogía, pues. Es alguien que ofrece a Abraham pan y vino. Pan y vino. Es alguien que sale como de la bruma de la eternidad, Melquisedec. De este sí hay mención varias veces en la carta a los hebreos. Hermanos, sumo pontífice para siempre. Y quiero llevarles al texto que nos dará 3 claves acerca de este sumo pontífice. El pasaje está en Hebreos capítulo 7, versículos del 26 al 28. Tan solo 3 versículos, pero nos va a dar 3 claves doctrinales sobre el sumo pontífice de las Escrituras. Comienza así, Reina Valera contemporánea: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes, que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Así que la ley nombra sumos sacerdotes a hombres
débiles. Pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén y amén. Hermanos, este es un texto central. Podría haber escogido otros que también lo son, bien descriptivos, bien doctrinales. Pero hermanos, aquí encuentro en tan solo 3 versículos que se nos habla, primero, de la calidad del sumo sacerdote. Segundo, de la duración del sumo sacerdote. Y tercero, de la identidad del sumo sacerdote. Duración, calidad, identidad del sumo sacerdote y del sumo sacerdocio mismo. Vamos con la primera de estas 3, la calidad de ese sumo pontífice y de su pontificado. La calidad del sumo pontífice. Aquí dice, el escritor por el Espíritu Santo escribe, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Este es el que necesitábamos. Otro no nos hubiera servido. Este es el que necesitábamos tener. Y agrega, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. El que nos convenía. Hermanos, dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pareciera una redundancia. Sí, es que es necesaria que se enfatice esto, la calidad. El que nos convenía tenía que ser santo, y esto es lo que anuncia el arcángel, el santo ser que nacerá. Santo ser que nacerá, le dice a la Virgen, será llamado Hijo de Dios. Es que el Señor Jesús durante su ministerio, a voz alta, en las calles o en las plazas decía, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Santo, santo, inocente, sin mancha. Es que lo había profetizado Isaías siglos y siglos antes. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El inocente. Pero no solamente es eso lo que exhibe la calidad de este sumo pontífice. Es que además de esto es reconocido por Dios de tal manera que fue exaltado por encima de los cielos. Me gusta Reina Valera 60 cuando dice, fue exaltado, hecho más sublime que los cielos. Fue exaltado a lo sumo, a lo sumo. Hermanos, nuestros hermanos de la iglesia de Filipo hace 2000 años cantaban, y cantaban contentos, como esta exaltación se había dado, y decía que fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, esa es la exaltación hasta lo sumo, y nuestros hermanos lo cantaban allá. Agrega este mismo versículo, dice, no es como los otros sumos sacerdotes. Vamos, que los otros sumos sacerdotes diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Vaya que comparación, no es como los otros sumos sacerdotes. Por lo tanto, hermanos, sumos sacerdotes después de Cristo Jesús son usurpadores. Sumos pontífices no hay sucesión. Este fue el único santo, 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 que no tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, porque pecaba todos los días. El que fue tentado en todo, pero sin pecado, se ofreció a sí mismo. Y aquí me has dado un cuerpo, y aquí lo traigo, porque no te agradaban sacrificios de machos cabríos, ni de toros, ni de... me diste un cuerpo, y aquí lo traigo para ofrecerlo, para que se haga en mí conforme está escrito en el libro. Son las palabras de Cristo al entrar en el mundo. Es su cuerpo el que va a ser entregado, su sacrificio
Él es, por lo tanto, único y no hay, por lo tanto, sucesión en este pontificado. No hay sucesores posibles. Calidad en el sumo sacerdote, en el sumo pontífice y en su pontificado. Continúa el texto y avanzamos. Dice, Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles. Si nos estaba hablando y ya nos habló de la calidad del sumo pontífice y de su pontificado, ahora nos habla de la duración del sumo pontífice y de su pontificado. La duración, hermanos, es para siempre, eterna. Eterna, no caduca, no se vence, no fenece, no acaba, no se agota. Bastó una vez y para siempre. Hoy celebraremos la Santa Cena, hermanos. La Santa Cena justamente es el momento en el cual el sumo sacerdote, Jesús, está presentándose como el Cordero Pascual y advierte que al día siguiente su cuerpo será partido, será sacrificado. El Cordero de Dios vino para ser inmolado, pero Él es a su vez el que ejerce de sumo pontífice, de sumo sacerdote. Pero esto sucedió y nunca más, esto sucedió solo una vez en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús, el Cordero de Dios y sumo pontífice, ofreció su vida. El velo del templo se rasgó en dos, se abrió. Y la Escritura nos dice en Hebreo justamente que ese velo del templo rasgado en dos, de arriba a abajo, no de abajo arriba, de arriba a abajo, era el cuerpo de Cristo que estaba siendo abierto para que tuviéramos acceso todos nosotros al lugar santísimo. Ya no habría separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había camino nuevo, dice Hebreos, camino abierto para que tú y yo pudiéramos acceder a través de Cristo al trono de la gracia y encontrar auxilio en el oportuno momento, en el oportuno socorro que necesitemos. Así que camino nuevo, sí, ese sumo pontífice abrió camino nuevo para siempre, una sola vez. No volverá a sacrificarse el Cordero de Dios. El sumo pontífice no volverá a entregarse como Cordero en sacrificio. Cuando regrese, regresará como juez, como rey. Él volverá, pero ya no volverá para sacrificio, volverá para juzgar y para reinar por siempre. Hermanos, en este momento ese sumo pontífice nos conviene, dice el texto que al comienzo empezamos, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por ti y por mí. Intermediación continua del Santo, del Hijo, pidiéndole al Padre a favor de nosotros. Hermanos, ¿por cuánto tiempo? Por siempre, para siempre. Duración eterna, hasta que Él regrese. Y finalmente, para terminar nuestra prédica, dice, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Si ya hablamos de la calidad del sumo pontífice y de su pontificado, si ya hablamos de la duración que este sumo pontífice tendrá y de su pontificado, esa duración, finalmente aquí, aunque ya lo he dado a entender antes, hablamos de la identidad del sumo pontífice y de su pontificado. La identidad, calidad, duración
identidad. Sí, hermanos, aquí se nos dice de entrada que el sumo sacerdote es el Hijo. El Hijo con mayúsculas, el Hijo de Dios. No es un hombre débil a quien se le otorga posición de sumo sacerdote. Es el Hijo de Dios que dice, ha sido hecho perfecto para siempre. Y recalco el para siempre que está en otras partes, ¿no? Duración para siempre. Pero es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo es esto de que ha sido hecho perfecto? Ha sido hecho perfecto porque mientras estuvo acá como Cordero de Dios, cuando se humanó, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre y forma de siervo y llevó cuerpo como el nuestro, sí, y fue tentado en todo. Estaba sujeto a las mismas coordenadas, estaba sujeto a las mismas limitaciones que tú y que yo. Para poder ser nuestro pariente redentor, tuvo que rebajarse, tuvo que humillarse a lo sumo, al máximo, a lo peor posible, porque tuvo que enfrentar la muerte y muerte de cruz, la muerte de los delincuentes mayores. Esto es, hermanos, lo que encontramos, que estando acá, Él necesitó de la resurrección para ser hecho perfecto de nuevo. Por eso, el dolor de la oración intercesora, cuando el Hijo, esa noche de la Santa Cena, sabe que va a ser entregado en manos de pecadores, sabe que va a ser sacrificado, y Él va a ser hecho pecado mismo. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros encontráramos justicia de Dios en Él. En esa oración, esa noche, Él dice, Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. Ahora viene lo que viene. Glorifícame tú, dándome de nuevo la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He ahí, retomando su perfección, su gloria, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria es el perfeccionamiento final al cual accedió el sumo pontífice Jesús nuestro Señor. Hermanos, amados, la Iglesia neotestamentaria lo tuvo muy claro, estuvo en la doctrina y en la praxis. Los apóstoles celaron que esto fuera así, que se cuidara y se entendiera bien. La mayoría de los cristianos tenían origen judaico y les iba a costar ver el cambio radical a favor nuestro, en donde el sacerdocio ya no quedaba para la tribu de Leví, iba a ser para todas las familias del mundo. Todos los creyentes serían sacerdotes, serían encargados del ministerio de la reconciliación, serían encargados de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros, hermanos, compartimos ese sacerdocio universal. Y la Iglesia neotestamentaria también tenía muy claro quién era el sumo pontífice, único, definitivo, santo, para siempre, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, teniendo nosotros este sumo sacerdote, tan gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, dice Reina Valera 60, que está a la diestra del Padre, que se sentó, y esta es una simbología de que la obra había sido culminada, terminada. El sumo sacerdote antes, los judaicos, los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, oficiaban la Pascua y al salir del lugar santísimo se quedaban de pie, como diciendo, hasta el año que viene, porque tendré que volver de nuevo. Esta obra no termina nunca. Pues sí, terminó en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, se sienta a la diestra del Padre. En la tarea está consumada, la deuda fue pagada, y aquí estoy yo en la gloria, llenando con su gloria el cielo de Dios.
se sentó a la diestra. Teniendo nosotros, hermanos, este gran sumo sacerdote, démosle gracias al Padre por él, porque es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amigo, nuestro Salvador. Démosle gracias al Padre por el Hijo y por habernos hecho a nosotros sacerdotes con acceso al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús, el sumo, único pontífice para siempre. Oremos al Padre dando gracias.